Un documental de 1 hora y 40 minutos muestra la fragilidad de la cantante Celine Dion. La voz de My Heart Will Go On, una canción que nos llenó a muchos cuando la cantaba y estaba el Titanic, la película. Sin embargo, aquí vemos la fragilidad de una persona que le puede pasar a cualquiera. Lo que está viviendo Celine, una enfermedad, puede aparecer en cualquier familia. Aquí lo importante es saber llevarla y saber vivir el momento. Ese documental está entre los más vistos de Costa Rica y por eso traemos el tema sobre la mesa. Está conmigo el motivador, Carlos Núñez. Don Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña esta ya mitad de año, a empezar con nuevos ánimos para salir adelante. Totalmente. Don Carlos, a veces sentimos que lo tenemos todo, probablemente, y estamos en nuestro mejor momento. Así estaba Celine Dion, se le había muerto el esposo, pero de pronto como que se refortalece después de toda la situación y de pronto aparece una enfermedad. ¿Cómo no ver esto como un obstáculo? Bueno, en realidad es una manera de frenar en la vida, de parar un poco. Si lo viéramos como un velero, si transitamos en un velero, las tormentas van a aparecer en nuestro camino, las posibilidades de perdernos aparecerán en nuestro camino, pero sobre todo es importante saber que hay que frenar a veces, recalcular y ver hacia dónde podemos enfocarnos a partir de ese momento. Esa es la vitalidad que hay detrás de todo esto, la posibilidad de podernos autoobservar, de ver cuáles son nuestras fortalezas sobre todo la fortaleza espiritual nuestra que vamos a tener que tener desde adentro para poder enfrentar. ¿Cómo entender que esta es la realidad que nos tocó y alejarnos de ese por qué a mí? Yo me puedo preguntar por qué a mí me dio cáncer, por ejemplo, y nunca encontraría la respuesta probablemente. Celine Dion se puede preguntar por qué me dio el síndrome de la persona rígida y la respuesta es difícil. En la ciencia encontrará que 1 en 1.000.000 de personas pueden presentar esta enfermedad, pero después de ahí, ¿cómo nos quitamos ese por qué a mí? Exactamente, y vivir la realidad, aceptar la realidad, es una de las tareas más complejas que tiene el ser humano, porque el ser humano intenta controlar aquello que no puede controlar, intenta ver qué puede hacer con aquello, por qué salió el sol, por qué llovió, por qué ahorita, por qué me pasa esto a mí, y ese por qué de cuestiones que yo no puedo cambiar nos llena de frustración. Si yo me enfoco en aquello que yo no puedo transformar, en aquello que me toca vivir, que ya está ahí, pues voy a empezar a vivirme más amargado, no voy a ver soluciones, no voy a ver la posibilidad que tengo en mí para manejar esa situación, que es lo único que yo puedo controlar al final de cuentas. Yo me acuerdo cuando yo era chiquillo, mi papá siempre decía, ni que tuviera la voz de Celine Dion, tal cantante, y la veíamos como aquel ícono, ¿verdad? Aquella persona grandísima, con aquella voz que llega a los tonos más bajos, a los tonos más altos, con las voces de pecho, con todas las capacidades vocales que tenía, pero de pronto le aparece algo que ella jamás imaginó. Dominaba millones de personas en un escenario, pero no se podía dominar ella sola en medio de una enfermedad. Claro, pero ¿qué hace Celine Dion en este acto de resiliencia? Y con esto quiero decir que no toda persona tiene que manejar sus problemas de la misma manera, pero Celine Dion nos muestra una forma diferente de hacerlo. Si nos inspiró con su voz, si nos llenó de alegrías del corazón, nos hizo llorar con su voz en algunas ocasiones, ahora nos muestra en su vida cómo maneja ella su enfermedad como una voz de alerta, de vivir el momento, de saber que hay momentos para disfrutarlo y hay momentos para vivir cosas que tenemos que vivir y cómo enfrentarlas y cómo poderle agarrar este sentido. ¿Y cómo hace ella? Lo hace a través de un documental mostrando su realidad, mostrando las dificultades que está viviendo y mostrándonos también que hay una forma de encontrar en ello algo para inspirar a los demás. ¿Cómo aceptar y cómo estar preparados? Porque se lo digo en carne propia, uno nunca está preparado para una enfermedad tan complicada. Me imagino para ella lo que fue vivir una enfermedad de estas. Y esto, alejémonos de Celine Dion, le puede pasar a cualquier persona, que de un día para otro le den un diagnóstico que nos espera. Nunca estamos preparados, Sergio, y nunca lo estaremos. En realidad, no podemos pasar preparándonos para todas las enfermedades que podemos sufrir, para todos los males que podemos tener. Lo que sí tenemos que estar preparados hoy, en este instante, es saber qué tenemos en este momento. Las personas que están en casa, ciertamente lo que vemos de Celine Dion nos muestra algo, y si vemos el documental, veámoslo desde la empatía, pero no desde el sufrimiento. Es decir, yo no puedo agarrar ese sufrimiento, hacer lo mío y decir, ay, ahora yo voy a sufrir, no, es, caramba, cuánto dolor.
Pero ¿qué ahí tanto podemos estoy ver viviendo el día de hoy? a una Celine dominando escenarios, pero ahí podemos ver una Celine totalmente diferente, que se ve, pues obviamente la vejez ya llega, llega el deterioro de la enfermedad. Estamos hablando de una mujer joven, una mujer que ni siquiera tiene 60 años, 50 y algo tiene Celine, y ahí la vemos en una de las escenas más críticas de ese documental, que es cuando está en una crisis del síndrome de la persona rígida, que ni siquiera se puede mover, viene de cantar. Y de ahí, para no hacerles el spoiler, pero Celine lo que pasa es que viene de hacer, de cantar, de emocionarse, y las emociones hacen que el sistema nervioso se active y le provocan la enfermedad, pero no estamos acostumbrados a ver una persona que domina millones de personas o millones de gente en un escenario de una manera así. Aquí la vemos con su riqueza, con su lujo. Ese almacén era totalmente de Celine Dion, pero de pronto la vemos en una cama donde no se puede mover, donde no puede decir nada. Y lo importante de este documental es también para las personas que nos ven que cada uno de nuestros problemas tiene que tener un espacio en nosotros, y también tenemos que saber llorar por ellos, también tenemos que saber sentir dolor por ellos. Dicen, el sufrimiento es opcional, pero el dolor no lo es. Y nos va a doler y vamos a tener momentos de tristeza y dolor, y tenemos que aceptar las emociones también, esas emociones de dolor. Ahí Celine Dion llorando, pasándola mal. Y no podemos en ese momento decir, encontrar el lado positivo a esto que estás viviendo. No, no es el momento ni siquiera decírselo a una persona que acaba de recibir un diagnóstico, que está sufriendo por una enfermedad. Dale, encontrarle ánimo, vas para adelante. Hay momentos también para sentir el dolor, para llorar, para sentir miedo, para sentir la imposibilidad de controlar lo que está ocurriendo. Pero dentro de esto, lo importante para quienes no estamos viviendo ese momento es tomar para nuestro saco y decir, pucha, yo que estoy agradeciendo lo que estoy viviendo ahorita, en este instante, porque yo sé que así estoy ahorita, que estoy sano, que estoy con esta vitalidad, pero ¿qué pasa si llego a enfrentar este momento? A veces la palabra más linda es la que no se dice, y se lo digo en carne propia. A veces ese positivismo tóxico que quieren que uno tenga cuando está en medio de una enfermedad, no. A mí mis papás me enseñaron que tenía momentos para llorar, que tenía momentos para sentirme mal, y que hay momentos para todo, que aunque me digan eche para adelante, siga, usted es un guerrero, un campeón. ¿Cuál campeón? ¿Acaso que yo escogí enfermarme de cáncer, por ejemplo, en mi caso? ¿O acaso Sí, que Celine Dion totalmente. escogió enfermarse? No son guerras que uno quiere. No, Y llamarle campeón, acá, entonces los que se murieron no son campeones. no lograron ser campeones. Exactamente. No, es una realidad que, como le digo, tiene que ser coherente incluso con la emoción que yo manejo. Una cosa es la emoción que yo manejo en el momento, esa zozobra, ese no saber qué hacer, si es que no está en mis manos controlar esa enfermedad. Y luego de eso, ver qué puedo hacer acopio de todo lo que he trabajado. ¿Cómo me preparo yo? Como yo le decía, no estamos preparados para recibir la noticia ni para superar la enfermedad, pero ¿cómo nos preparamos mentalmente para luego de ello empezar a vivirla? Bueno, lo primero es saber cómo yo encuentro dentro de mi vida razones para agradecer. ¿Qué agradezco yo todos los días? Si yo soy una persona que se queja todos los días, imagínense el momento que me den un diagnóstico como ese. Las posibilidades de enfrentar el momento, de enfrentarme emocionalmente a él, son menores que aquellas personas que logran encontrar cosas que agradecer en el día a día. Ahora, a veces llegamos y decimos tenemos las 7 plagas de Egipto, que tenemos un problema con una tarjeta de crédito, que tenemos un problema con el carro, que tenemos cualquier problema, y lo vemos todo como en un mundo enorme, pero al final es una cosita muy chiquitita. ¿Cómo aprovechar la vida y cómo aprovechar ese momento? A mí me encanta esa parte, porque yo siempre digo, las personas tienen los problemas y les dan el tamaño o el foco que tienen para ellos en ese momento. Yo por eso no le disminuyo un problema a ninguna persona, porque para esa persona es el problemón. Pero siempre les pregunto, y en tal circunstancia en la que has vivido, por ejemplo, problemas más grandes que ese, ¿de qué tamaño era ese problema que hoy ves tan grande? Y te lo digo a vos y se lo digo a las personas que están ahí. Si reciben un diagnóstico, ¿de qué tamaño se veían los problemas que antes veías grandes cuando te dan un diagnóstico tan difícil en la vida? Se ven chiquititos. Y en realidad el tamaño del problema muchas veces tiene que ver con el enfoque que le doy al problema, con la atención que le doy al problema. A veces necesitamos, como digo yo, algunos problemitas extra para poderle dar la verdadera dimensión que tenían aquellos problemas que me están ahorita ocupando la mente. Ahora, ¿cómo explicarle a mi familia que tengo una enfermedad incurable, que llegó un padecimiento que a veces nadie lo va a entender, que nadie va a entender los dolores, que nadie va a entender las emociones, que solo yo lo entiendo
pero a veces me ven hasta como que me estoy victimizando. Bueno, en esa parte tiene que haber siempre un acompañamiento profesional, personas que puedan acompañar no solo a la persona que lleva la enfermedad, sino también a sus familiares alrededor, para poder trabajar con ellos ese dolor que pueden sentir de ver, por ejemplo, a una madre que siempre fue fuerte, que siempre sacó adelante a la familia, y de pronto con aquella imposibilidad de volver a verse poderosa. Y tenemos que aceptarla también como una realidad. Ese proceso de aceptación a veces va a requerir ayuda profesional, a veces basta con yo aceptar y ver, bueno, ya no va a ser lo mismo que antes, ya no es lo mismo que antes, ahora, ¿qué disfruto de esto? ¿Qué parte de esto también puede ser una forma de relacionarme diferente con esta persona? ¿Qué nos faltaba en esta conexión que ahora podemos generar? Muchas veces nos sentimos poderosos, como ustedes lo dicen, pero el poder es efímero. Vemos a una Celine Dion que perdió el poder, lo podríamos decir así. Bueno, yo veo más bien un documental, una Celine Dion que está utilizando su poder de otra forma. Está utilizando esa capacidad que tiene ella de comunicar, porque recordemos que Celine Dion lo que era una comunicadora, con su música, con su voz, y ahora lo que hace es comunicar y decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué creías que sos? ¿Sos invencible? No, no somos invencibles. A veces tenemos que sentir el dolor y está bien, porque somos seres humanos, somos falibles, somos personas que podemos sufrir enfermedades. Sí, eso sucede. ¿Y voy a llorar? Sí, es posible llorar. ¿Y voy a sufrir? Sí, es posible sufrir. ¿Voy a sentir dolor? También es posible sentir dolor. Pero seguís teniendo la esencia de cómo yo quiero calar en las otras personas, inspirar a las otras personas a vivir este día, a vivir la emoción de estar viviendo este día. Hay una parte del documental muy emotiva donde ella dice que va a volver al estudio y que no sabe si va a poder cantar, pero que quiere cumplir ese reto de saber si va a poder hacerlo o no. ¿Cuántas veces no nos enfrentamos a esos retos por el miedo de que no pase? Pero tenemos a veces que recibir un no para decir no pude, pero por lo menos lo intenté. Claro, y no crearnos los futuros terrores, que eso es lo que nos desanima muchísimo más. Decirle a una persona, mira, ya no hay esperanza para vos, eso sí es truncarle totalmente el vivir el hoy, porque ya está pensando en que no hay esperanza para un mañana. Cuando ella dice, quiero volver al estudio, ella imagina volver al estudio como una posibilidad, como una verdadera, es vivir esperanzada, decimos nosotros, vivir con una expectativa esperanzada, no con un futuro terror como a veces nos creamos nosotros. Vivir en una expectativa esperanzada nos permite a nosotros hoy levantarnos y decir, mira, ¿para dónde voy en la vida? ¿Qué cosas voy a lograr? ¿Qué cosas hermosas? No pasar pensando en, no, de por sí, ¿de qué sirve? ¿De qué vale? Si un día moriré, si un día ya no estaré. No, eso no permitiría vivir la vida y Celine Dion nos da ese mensaje. Yo quisiera volver al estudio. Yo cuando escucho a mi papá con 83 años hablarme de sus grandes proyectos para dentro de 15, 20 años, y ¿quién le va a decir, mira, y vas a estar vivo? ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Cómo vas a truncar eso que lo hace es vivir esperanzado en la vida y dejar de preocuparse en que si no va a estar, cuánto va a sufrir, qué dolores va a llevar? No, es salir adelante con eso. Pero yo creo que esas esperanzas nunca se pueden perder, pero también hay que aceptar, yo se lo digo por experiencia propia. Cuando yo me enfermé, yo soñaba con estar frente a una cámara otra vez haciendo lo que más amo, que es el periodismo, pero tenía claro que no podía en algún momento, que mi cerebro todavía no estaba preparado para enfrentarme a esa cámara. Hoy ya lo puedo hacer porque han pasado años, pero Celine Dion lo está entendiendo. De hecho dice, tal vez regrese a Las Vegas, no lo descarta. Está entendiendo que quizá este no es su momento, pero está haciendo un preámbulo y ese preámbulo lo podemos tomar, creo que en cuenta, para decir, quizá no este no sea el momento, pero va a llegar en algún momento de mi vida ese sueño que tengo. Exactamente, eso se une a las dos cosas. Acepto la realidad tal cual es en este momento. Es decir, yo no estoy listo para la televisión en este momento, es este momento. La expectativa esperanzada no es vivir en el futuro, sino ir creando los pasos para llegar a él en este momento, en este instante en el que estamos. Si usted está en casa y dice, no, yo no voy a salir de las deudas de la tarjeta de crédito, yo no voy a salir de este problema con mi hijo, yo no voy a salir de este problema con la familia, si usted se sigue diciendo ese discurso, de ahí no va a salir nunca más. Usted tiene que tener esa expectativa esperanzada de decir, van a haber soluciones, van a llegar, voy a tener que tomar acciones, voy a tener que moverme en este momento, pero en este momento yo sé que no está pasando, lo cual no va a relacionar que esto va a ser eterno, ni que todo esto va a durar toda la vida, ni que todo esto va a ser dolor y desesperanza.
Si yo me lleno de este dolor y desesperanza, pues imagínense cómo salimos y cómo lograr hoy estar frente a las cámaras en televisión. Otra de las palabras bastante fuertes que decía Dion es que mi voz es la orquesta de mi vida, no quiero que la gente oiga eso. ¿Cómo entender que a veces sí nos tienen que escuchar y que a veces tenemos que hablar, aunque no queramos, que a veces tenemos que expresar todas esas cosas que duelen? A veces hay que hablar, hay que dejar de reprimir lo que sentimos, el dolor. Imagínense que cuando ella dice, yo no quiero que me escuchen así, yo no quiero que sepan de este, o sea, yo no quiero que este sea la forma y quiero decirlo, quiero decir que me molesta y me afecta esto. ¿Cuánto nos cuesta a veces decir también lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que estamos sintiendo? Creo que es momento de hablar y es momento, por eso digo que este documental, lejos de tener que hacernos sufrir en el dolor de ella, nos tiene que poner a pensar, y yo estoy expresando lo que siento, estoy expresando el dolor a veces, o también estoy viviendo en la queja eterna, estoy viviendo quejándome eternamente de todo. También hay que tener un balance, hay que saber cuándo decir las cosas que me llenan de tristeza, pero sobre todo cuándo hay cosas que yo tengo que agradecer. Y dentro de ese balance también está el necesito de muchas personas. Y a veces queremos reflejarnos o refugiarnos más bien en solo nosotros, en que esta enfermedad yo la voy a vencer solo, o este padecimiento, o inclusive este padecimiento emocional solo. Pero se necesita a veces de un apoyo y no podemos negar ese apoyo, ya sea de un familiar, de un personal médico, de un especialista. Y cuando hablamos siempre de límites, siempre decimos, hay personas que se meten en la vida de otros sin que nadie se los pida. Hay otras personas que no quieren ayudar a nadie, pero también hay otras personas que les cuesta pedir la ayuda, aceptar ese sí, aceptar ese yo te ayudo, yo te puedo ayudar, creyendo que con eso son más fuertes. En realidad, aceptar la ayuda de otros, aceptar la compañía de otros, no nos hace más débiles, nos hace entender que somos personas sociales, que necesitamos también el apoyo de otros. A veces el apoyo, la compañía, a veces hablar de otras cosas, de otros temas, salirnos de esto, puede ayudarnos en estas enfermedades, en estos momentos. Imagínense que usted que la mente tiene que entender que a pesar de la enfermedad que yo acepto como una realidad, la mente tiene también que desenfocarse en algún momento de estar solo pensando en eso, porque eso nos ocasiona otro tipo de enfermedades, desde una depresión que pueda sobrevenir de esa noticia, desde enfermedades físicas también no derivadas de esto. Imagínense una persona que solo pasa pensando en la misma enfermedad, he conocido casos que terminan muriendo por otra cosa, un derrame cerebral, porque no paró de pensar en el cáncer que tenía en otro lugar del cuerpo. ¿Cómo dejar de ver lo que éramos antes y más bien vivir del presente y aprovecharlo? Yo lo viví en pequeña escala, porque me acuerdo que cuando yo estaba enfermo me ponía a ver los videos de lo que había hecho en Heroes en aquel momento y entonces me agarraban aquellas ganas de llorar. No puedo entender lo que puede vivir Celine Dion después de mover millones a verse en una cama como la vemos en esta imagen. Y ese viaje que hacemos a veces, usted lo ve en cuestiones muy fuertes, pero las personas lo hacen día con día. Este viaje al pasado que hacemos para ir a recoger cuestiones que nos dan la nostalgia y a veces hasta la tristeza y el dolor, o si no nos vamos al futuro, a ver el futuro terror, todo lo que va a ocurrir, no nos permite vivir el momento. Claro que es complicado, yo lo sé, y no quiero llenar de desesperanza a las personas, pero vivir el hoy, vivir el momento, aunque usted no lo crea, es de las cosas más difíciles porque nuestra mente está vagando en el pasado y en el futuro, en el pasado y en el futuro, y no vivimos este momento. Que para los que están en casa, si ahorita usted está haciéndose su desayunito, si usted va camino al trabajo, si está oyéndolo y está duchándose, viva ese momento en este instante, disfrútelo, déjese disfrutar este momento. Don Carlos, para ir finalizando, cierro con esta frase de Dion: si no puedo correr, caminaré, si no puedo andar, me arrastraré. ¿De dónde sacar ese temple? Sacarlo de donde está, de donde viene, que es de nosotros mismos, y empezar a construirlo desde hoy. Si nosotros hoy nos dejamos de quejar de tantas cosas y empezamos a aceptar la realidad, a agradecer lo que tenemos, a hacer un espacio todos los días de 3 cosas que agradecimos de lo que hicimos bien este día, nos estaremos preparando mejor para poder caminar, para poder correr o para poder arrastrarnos lo que nos toque vivir. Don Carlos Núñez, motivador de esta casa, coach de vida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sin duda un tema de análisis y sin duda un tema que deja mucho de qué pensar, como decía Celine Dion en todas sus canciones, que llevan un mensaje de amor en su mayoría, y ese mensaje de amor es lo que tenemos que proyectar. Le agradezco muchísimo estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que pase un lindísimo día. Igual. Vamos con más, mi querida Fabiola Herro, usted también que tenga un lindísimo